Vamos con unas aclaraciones sobre momentos magnéticos. Y digo momentos magnéticos porque aunque la definición física es solo momento magnético, existen pues dos conceptos o dos maneras un poco diferentes de calcularlos, ¿no? Pero eso hablo en plural. ¿Qué es exactamente, lo primero de todo, un momento magnético? ¿O qué representa o para qué sirve, ¿no? Pues tenemos, vamos a decir así, como dos magnitudes. Una, el propio momento magnético en sí mismo, también llamado momento dipolar magnético, y después tenemos otra magnitud llamada torque, que es el producto vectorial de dicho momento por un campo magnético cualquiera, ¿no? Entonces esto se llama torque, momento del par o momento de torsión. Y es que ambas no pueden definirse una sin la otra, es decir, realmente el momento magnético se define para ver este torque o este momento del par, este momento de torsión, o qué capacidad tiene esto para rotar en un campo magnético. Bien, entonces vamos a ver cuál es la definición. Es muy difícil encontrar una buena definición de esto. Tampoco estoy muy contento con esta definición que hay aquí, pero yo creo que es la mejor que he encontrado, ¿no? Y nos dice así, es la representación de cómo interactuaría un cuerpo que tiene este momento magnético con un campo B. Fijaros que nos están dando una manera de definir algo siempre en función de un campo B. Es decir, imaginémonos que tenemos un trozo de metal chiquitito como este de aquí. Bien, e imaginemos que esto tiene un momento magnético de esta manera. Bien. En el fondo no nos dice nada, no nos dice que esto esté creando un campo magnético, no nos está diciendo nada, sino que tiene un momento magnético, dipolar magnético de esta, ¿vale? Aquí decía, aquí tendría el lado menos, aquí tendría el lado más. Esto es lo que nos dice. Esto cobra mucho sentido cuando de repente nos aparece un campo magnético por aquí. En ese momento, ¿eh? En ese momento, esto gira, rota, ¿vale? Esto intenta alinearse de alguna manera con este campo magnético. ¿Bien? Y esto intenta girarse, ¿vale? Imaginaos que son flechas que están en el espacio, ¿vale? No es como en el campo eléctrico que se va a alinearse aquí, es decir, esto va a rotar, ¿vale? En alguna dirección, en algún sentido. Y todo esto según el torque, ¿bien? Que es una medida de la tendencia a rotar alrededor de un eje en presencia de un campo magnético. ¿Bien? Es decir, en primer lugar, tenemos el momento magnético que nos dice pues cuál es esa propiedad o cuál es esa magnitud, ¿no? Que tiene un determinado cuerpo para que en cuanto haya un campo magnético, como es este de aquí, interactúe con él, ¿vale? Una cantidad determinada. Esa cantidad determinada va a venir dada precisamente por este torque. Es decir, estas tres variables, torque, momento magnético y campo magnético, están relacionados. ¿Bien? ¿Por qué calculamos entonces un momento magnético? Pues muy importante. Si calculamos el momento magnético, sabremos cómo ese cuerpo se va a mover o se va a desplazar en un momento, en un determinado campo magnético. Podemos saber si eso va a girar, si va a rotar, ¿no? Eso es lo que podremos predecir, ¿vale? Y eso es importante porque eso nos va a ayudar luego pues, a hacer determinadas cosas. Si no entendemos el momento magnético, pues nunca sabríamos entender por qué giran las cosas dentro de un campo magnético. De hecho, el ejemplo es el siguiente. Mirad, siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginad que tenemos una bola de aquí. Tenemos una bola de metal. ¿Bien? Esta bola de metal, de por sí, seguro que tiene alguna propiedad. Tiene un pequeño momento magnético. ¿Bien? Porque está quieta, ¿eh? No, luego veremos que cuerpos digamos, sólidos que giran, ¿no? Pues tiene parte de momento magnético, pero esto tendrá su momento magnético pequeño, ¿no? Sabemos que si esta bola, ¿no? Se introduce en un campo magnético,
Bien, mejor dicho, si colocamos un imán, bien, si colocamos un imán aquí cerca, ¿vale? Bien, nuestra experiencia nos dice que este campo magnético, o sea que esta bola, se va a ver atraída por este imán. ¿Bien? Sin embargo, si vemos las ecuaciones de fuerza, ¿vale?, y asumimos que esta bola está quieta, está parada, el caso es que, según las ecuaciones que hemos visto siempre, esto no se va a mover, nunca. ¿Por qué? Porque si no tiene velocidad, nunca va a actuar con el campo magnético y nunca va a haber una fuerza que le atraiga hacia ese campo magnético. Entonces, ¿qué es exactamente lo que le hace moverse? Pues bien, realmente lo que hace que esto se atraiga es realmente esta velocidad. Eso es cierto. ¿Bien? Pero lo que sucede es que para que pase de quieto a que se mueve, ¿no? Lo que sucede es que como este cuerpo tiene un momento magnético, ese momento magnético en presencia de un campo magnético produce este torque. Ese torque le hace rotar, le hace moverse, le hace desplazarse, y una vez que se ha desplazado ya tiene una velocidad. Y una vez que tiene una velocidad ya actúa una fuerza y ya se atrae, ¿no? Y esto es lo que vemos realmente, es decir, este momento magnético y este torque son más importantes de lo que pensamos, porque explican fenómenos, ¿vale?, que de por sí, pues hasta ahora, pues no hemos podido explicar. ¿Bien? Dicho esto, ver exactamente qué es esto de momento magnético, dicho esto, tenemos dos grandes bloques para entender el origen o la naturaleza de los momentos magnéticos. Bien, por un lado, súper común, el más común de todos, diría yo, tenemos momentos magnéticos creados en espiras. Es decir, tenemos espiras. Las espiras, por el mero hecho de tener una corriente, es cierto que generan pues un campo magnético, es cierto que hemos visto un montón de cosas, pero por el mero hecho de tener una corriente, tienen un momento magnético, es decir, una capacidad para reaccionar con otros campos magnéticos. ¿Bien? Y eso lo vemos fácilmente con esto de aquí, ¿no? Tenemos, vamos a decir, esta espira circular que tiene una corriente I, por ejemplo, representada, ¿vale?, de esta manera. Y esto, como toda buena superficie, está representada por su vector normal, simplemente por ser una superficie plana. Bien. Pues por el mero hecho de tener una corriente, ¿vale?, simplemente por tener una corriente, ya posee un momento magnético, simplemente por tener una corriente. Ya posee un momento magnético. Momento magnético. Bien. Ese momento magnético viene definido por el número de espiras, el número de vueltas que tenga esta espira, por la corriente, por el área y por ese vector normal. Y esto se mide en amperios por metro cuadrado. Es decir, este momento magnético es perpendicular a la espira.
Bien, y esto es muy importante saberlo. Bien. Ahora bien, este campo magnético este momento magnético tiene una propiedad que es este área que hemos visto aquí, ¿no? Este área me da igual que el objeto sea circular, me da igual que sea cuadrado. Lo importante de este objeto es que tenga una corriente, ¿vale? Porque al final aquí tendrá un área y me da igual cómo sea el objeto, siempre y cuando sea cerrado. ¿Bien? Y realmente esto es todo lo que hay que saber sobre momentos magnéticos en espiras. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues miremos. Significa que si tenemos un campo magnético, vamos a decir que tenemos esta espira de aquí. Tenemos un plano y tenemos esta espira de aquí. Esta espira está representada por un vector normal, ¿vale? Con lo cual al final el vector momento magnético será de esta manera. Bien. Lo que sucede es que si tenemos un campo magnético que va en la misma dirección y sentido que el momento magnético, según el torque que hemos visto antes, esto no rotará, ya que al final el momento magnético es paralelo al campo y por lo tanto, como esto tiene que ver con el seno de los ángulos que forman, será cero. Pero si el campo magnético va en esta dirección o va en esta otra dirección, que es, vamos a decir, perpendicular, es decir, en el caso en el que B sea perpendicular al campo magnético, entonces en ese caso el torque sí que va a ser distinto de cero. ¿Bien? De hecho, será máximo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hará esto entonces? Pues rotará. Rotará para alinearse con el campo. Esto es algo que no se entendía por qué pasaba y realmente entendiendo pues ese momento magnético que es esa tendencia a alinearse con el campo, con un campo magnético externo o a responder a un campo magnético externo, pues es lo que nos permitió entender este fenómeno. Claro, pero esta no es la única manera de crear ese campo magnético. También podemos hacerlo con cuerpos sólidos que giran. Cuerpos sólidos que rotan sobre sí mismos, sobre un eje. ¿Vale? Esta es la otra manera. ¿Bien? Esta manera es más complicada, tiene unas matemáticas más complejas. ¿Bien? Y el ejemplo típico es, por ejemplo, este, ¿no? Tenemos este cilindro. Vale, es un cilindro hueco. Vale, esto está hueco. ¿Bien? Y nos dice que gira pues de esta manera, gira así. Al girar así, la representación de eso es un vector que es perpendicular al giro, ¿bien? Y que se representa de esta manera, ¿bien? Es decir, siempre está rotando. Y esto además, un ingrediente es ingrediente número 1, que son cuerpos sólidos que rotan, cuerpos girando sobre un eje a una velocidad angular.
¿Cuál es la segunda cosa? Que hay una distribución de carga, no de corriente, sino de carga. En el ejemplo de la izquierda, donde cuando teníamos la espira, era una corriente, aquí hay una distribución de carga normalmente de volumen. Es decir, lo más normal es que aquí haya una distribución de volumen y que encima dependa de R, es decir, que varíe. ¿Bien? Y además, podemos tener diferentes regiones. Diferentes regiones. ¿Vale? Por ejemplo, en este ejemplo, pues podemos tener una densidad 1 aquí y aquí dentro pues podemos tener una densidad 2. ¿Bien? Eso es importante. El momento, ¿vale? El momento aquí se define de la siguiente manera, como la carga total que tiene ese objeto, 2 veces la masa, porque al final es un cuerpo sólido, rígido, que está rotando, por el momento angular. Esto de aquí es momento angular. Muy bien. Ese momento angular se define. Bien, y eso ya no es de campo electromagnético, eso ya es de cuerpos rígidos, de cuerpos sólidos, de la física del sólido rígido, y es que esto es el momento de inercia por la velocidad angular. Y ojo con esta I mayúscula, que encima para más INRI está también relacionada con el momento magnético, pero no es una corriente, esto es un momento de inercia. ¿Y qué es ese momento de inercia? Pues bien, aquí sí que no voy a entrar a definirlo. El momento de inercia es, por decirlo así, como la tendencia que tienen los cuerpos a girar o a adquirir un determinado momento, y se puede ver como si fuera su masa, es decir, la masa normal, la masa que hemos visto siempre es una masa puntual. Si un cuerpo cae es una masa puntual, si un cuerpo gira pues es una masa puntual, todo puntual, pero la vida no es así. La vida hay cuerpos sólidos, cuando algo ya tiene dimensiones ya no podemos considerar solo la masa, sino que tenemos que considerar algo más complejo, y eso es el momento de inercia. ¿Bien? Y esto no es la corriente, no hay corriente aquí, no hay corriente, hay distribuciones de carga estáticas, pero no hay corriente, aquí no hay corrientes. ¿Bien? Y es así como se resuelve. ¿Bien? Es primero calculando las cargas y después calculando el momento de inercia, que eso va a ser dato siempre en esta asignatura, y resolviendo pues el ejercicio simplemente sustituyendo, ¿no? Entonces, la estrategia para resolverlo ha de ser la siguiente, y siempre tiene que ser igual, ¿vale? Siempre tiene que ser la misma. Lo primero de todo es separar el problema en regiones. Regiones. Y para cada región calcular, y para cada región calcular un momento magnético diferente. ¿Bien? Después lo sumaremos todos. ¿Bien? Pero lo primero de todo es separar el problema en regiones y para cada región calcular dicho momento magnético. ¿Bien? Lo segundo, una vez que están separadas las regiones, pues una vez que ya hemos separado todas las regiones, lo siguiente es calcular las cargas totales. Y esto siempre se va a calcular
con la integral de ρ que puede depender de R por diferencial de volumen. ¿Bien? Ese diferencial de volumen puede ser de dos maneras, o bien 4πr² diferencial de R si se trata de una esfera, o diferencial de volumen 2πrl si se trata de un cilindro. Bien, esto sería una esfera o coronas esféricas y esto cilindro o coronas cilíndricas. Bien. Y aquí podemos aplicar todo lo que sabemos ya de campo eléctrico. Bien, porque esto es campo eléctrico puro y duro, ¿vale? No es nada más, es algo que es fácil de calcular. Las integrales aquí no son nada complejas, como mucho es una integral de R o R al cuadrado o 1 partido de R o 1 partido de R cuadrado. No va a ser nada más complejo que eso. Si veis, con eso ya tendríamos calculado la Q de aquí. Bien. Lo tercero que habría que hacer es entender qué momento de inercia usar. Bien, y esto será dato. Al final aquí diremos pues cuál es el momento de inercia de una corona circular, cilíndrica, ¿vale? De una cadena cilíndrica. Vale, pues esto será lo que quiera ser, o la I de una esfera sólida. ¿Vale? Que puede ser algo así, si no me equivoco, como 2/5 de mr al cuadrado. ¿Bien? Es decir, es algo que va a ser dato. Esto nos lo va a dar el problema, no tenemos que calcularlo. ¿Bien? Entonces, al no tener que calcularlo, es perfecto porque solamente tendremos que sustituir. Pero siempre nos darán 2 o 3 tipos de momentos de inercia y tendremos que ser muy cuidadosos con cuál elegimos, porque si queremos calcular, por ejemplo, el momento de inercia de esto de aquí, de lo verde, pues será un momento de inercia de un cilindro macizo, que será diferente al momento de inercia de esto morado, que será el momento de inercia de una corona cilíndrica. ¿Bien? Es decir, hay que saber muy bien en qué objeto estás calculando el momento magnético, pues cada vez. Bien, y por último, pues nada, es sustituir y finalmente sumar todas las contribuciones los mu sub i, los mu i, todos los mus que se hayan calculado. Bien. Nunca, jamás, sumar todas las cargas. Las cargas de las regiones, de las diferentes regiones. ¿Vale? Imaginaros el ejemplo de arriba. Bien, esto es súper importante. Voy a poner en rojo, no sé cómo ponerlo para que esto quede bien claro. Nunca hacer esto. ¿Vale? Es muy tentador decir, bueno, pues como la relación del momento magnético es esa de arriba, si está de aquí, pues calculo la carga para todo y después lo sumo todas las cargas y ya solo calculo un momento magnético. No. De aquí, vamos a decir que de aquí va a salir una carga, que va a ser la carga 1, que va a ser la integral de ρ1 diferencial de volumen 1. Bien. Y aquí tenemos la carga 2, que es igual a ρ2 diferencial de volumen 2. Lo suyo es que de aquí salga un momento magnético 2, ¿bien?
de aquí salga un momento magnético 1 y obtengamos el momento magnético total como el 1 más el 2, ¿vale? Eso sería lo ideal. Lo que jamás hay que hacer es calcular o decir pues que el momento magnético total es ese Q1 que hemos obtenido antes más ese Q2 que hemos obtenido antes, 2m por L, ¿vale? Esto jamás. Esto no. Esto es lo que siempre hay que evitar. Es decir, hay que calcular, hacer todos estos pasos, uno a uno para cada una de las diferentes regiones y obtener pues, los momentos magnéticos de forma individual y después sumar todos esos momentos magnéticos. ¿Bien? Pues esto, aunque parezca mentira, es todo lo que hay que saber sobre momentos magnéticos y sobre torques. ¿Bien? La última cosa que podríamos decir sobre este tema es el concepto de energía potencial. La energía potencial es pues cuánta energía va a liberar o cuánta energía tiene acumulada ese momento magnético en presencia de un campo magnético, simplemente eso. Y esto, esa energía potencial, que nada por U mayúscula, simplemente es U es igual a menos el producto escalar de mu por B. ¿Vale? No hay que confundirlo con el torque, que es el producto vectorial de uno por el otro. ¿Vale? Uno me dice cuál es la tendencia, cuál es la cantidad de desplazamiento, cuál es... tenía por aquí bien la medida de la tendencia a rotar alrededor de un eje en presencia de un campo magnético, y otro es pues cuánta energía tiene acumulado ese objeto con ese momento magnético en un campo magnético en concreto. Bien, esto es otra relación también importante, muy fácil de calcular y que nos puede sacar pues, de algún apuro alguna vez. Genial. Pues ahora sí que sí, todo lo que había que saber sobre momentos magnéticos está aquí. Esto abre la puerta de... Esta es la llave que realmente abre la puerta de muchos problemas que son muy parecidos entre ellos y que, aunque parezcan difíciles, realmente luego son muy, muy sencillos si seguimos todos estos pasos como si acometemos bien las integrales con los correspondientes diferenciales. Muy bien, pues aquí acabo este vídeo sobre momentos magnéticos. Espero que os haya servido y nos vemos en más vídeos. Muchas gracias.